Todos sabemos lo que le pasó a la jovencita Esmeralda Richíes. Lo que no sabemos es, y ni está claro, porque todavía el Ministerio Público no ha podido determinar la causa, cómo sucedió, cómo pasó y qué fue realmente lo que le causó la muerte a esta joven. Se sabe que se murió porque se le produjo una hemorragia externa, pero no se sabe la causa. Mucha gente especulan que fue porque le produjeron un aborto, otros especulan que fue por una violación sexual. Está en tela de juicio el informe que ha relatado el Instituto Nacional de Ciencia Forense, INACIF, y hay muchas versiones sobre este caso. Y la medida de coerción de este lunes aún genera más incertidumbre en la sociedad dominicana relacionado a este caso. Porque se dice desde el primer minuto que se conoció esta tragedia, esta noticia que ha impactado de manera negativa a República Dominicana y a gran parte del mundo, que la persona que la violó o la persona que le suministró medicamentos para practicarle un aborto era su profesor de matemática, pero que esta persona andaba en compañía de un primo y de 3 menores de edad más. Y entonces este lunes solamente se le ha conocido medida de coerción al señor John Kelly Martínez, quien era el profesor de matemática de la joven y es el principal sospechoso de suministrarle algunos medicamentos o de violarla sexualmente. Nosotros entendemos que aquí ni son todos los que están, ni están todos los que son. Aquí le faltó mucho más gente al Ministerio Público de acuerdo a las informaciones que han ido subiendo día tras día. Primero se dice que se apersonaron 5 personas en un carro color negro a la casa de Esmeralda el domingo a las 7:30 de la noche. Estas 5 personas eran el profesor John Kelly Martínez, el primo de este, de nombre Rubén Morillo, supuestamente Rubén Morillo, porque se han dado diferentes nombres de este individuo. Incluso que hay gente que dicen que él no es primo y que es sobrino. Hasta el punto que hemos llegado a pensar que hay alguien que quiere encubrirlo o hay alguien que con poder que no quiere que este joven salga a la luz pública. Porque hasta en un reportaje que hacía la periodista Nuria Piera, decía que el supuesto primo le habían puesto 3 nombres y que la cédula que aparecía no pertenecía a él. El segundo adulto era Rubiel Rubén Morillo Martínez, de 20 años, primo del profesor. Se ha dicho de paso, los nombres de esta persona cambian en cada uno de los expedientes y también la cédula que aparece no es una cédula que le pertenezca a Rubén Morillo Martínez. Entonces, las autoridades tienen que aclarar ese punto, a ver si es que alguien está tratando de encubrirlo o qué es lo que está pasando, que no se ha podido determinar quién es esa persona. Lo más grave de este caso es que sale la joven de su casa alrededor de las 7:30 de la noche. Y los padres, cuando ven que la joven llega faltando para las 11 de la noche, como decía su padre en algunas declaraciones que dio algunos medios, ven que la joven llega sangrando y que llega pálida y no son capaces de revisarla y de llevarla al médico. Porque si ustedes ven que ella salió bien de su casa y llega en ese estado, ¿cómo los padres van a dejar que esta joven se acueste y no la van a revisar? Otras versiones dicen que cuando la joven llegó a su casa en ese estado, los padres lo que le armaron fue un pleito y una bulla, que había una de las jovencitas que se iba a quedar a dormir con ella y cuando ella vio el murmullo y el rebú de los padres, se fue. Porque si usted como padre ve que le llega una hija suya a su casa, primero, antes de usted pelear, antes de usted corregirla, investíguela, revísela y llévela al médico.
Pero la brutalidad y la ignorancia que caracteriza a muchas personas no nos dejan hacer las cosas que debemos de hacer primero antes de instalar un pleito o una discusión con cualquier persona por cualquier acto, incluyendo a nuestros hijos. Entonces, pero el Ministerio Público no tan solo se queda corto que solamente le ponen 1 año de prisión preventiva a John Kelly Martínez, sino que también el Ministerio Público comete un error mayúsculo. El Ministerio Público estaba mandando un expediente donde solicitaba una medida de coerción a un tal Pastor Márquez con fecha del mes de noviembre del año 2022. Y los hechos pasaron el 16 de febrero del año 2023. Un error inexplicable. Entonces, a toda la vertiente que hay y a toda la incertidumbre y a todo el chanchullo que ha traído este caso, súmele ese error. Súmele ese error del Ministerio Público, del órgano acusador de República Dominicana. Porque se supone que el Ministerio Público, al momento de redactar un expediente, debe de tener los documentos y debe de tener claro los nombres de la persona a quien ellos están asentando en ese documento. Es algo que yo creo que no ha pasado en ningún otro sitio. Es increíble. Es increíble. Pero también el Ministerio Público, en sus investigaciones, yo creo que debió de hacer mucho más preguntas, o quizá la hizo o no la publicó. El Ministerio Público le preguntó a esas jóvenes, el Ministerio Público le preguntó a esas menores de edad que si el supuesto primo o el sobrino de John Kelly Martínez tenía alguna relación con alguna de ellas. El Ministerio Público le preguntó a la menor de edad que dijo que vio que el profesor Martínez le introdujo 5 pastillas en un vaso con agua y que se lo dio a Esmeralda Richíes. El Ministerio Público investigó si el profesor se detuvo en una farmacia a comprar ese medicamento. El Ministerio Público preguntó si él llevaba el medicamento consigo antes. El Ministerio Público investigó si ese medicamento estaba bajo licencia. El Ministerio Público investigó si la farmacia donde se compró ese medicamento requirió alguna acta médica, porque esos medicamentos abortivos y muchos medicamentos en este país son vendidos bajo licencia médica. Entonces, hay que ver toda la rama y todo el engranaje de este caso, porque este es un caso sumamente complejo. Por otro lado, también se dice que la familia no están de acuerdo con los resultados suministrados por el INASIF y que hay posibilidad de que desentierren el cadáver para volverle a hacer ahora una necropsia, porque ya es un cuerpo que está en estado de descomposición y ahora se dificulta aún más el proceso si eso pasaría. Ya hay rasgos, señales que se han perdido por el estado de descomposición que va teniendo el cuerpo. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en este caso, señores. Hay que ver qué es lo que está pasando en este caso. Porque este caso, desde el primer instante que se dio a conocer, fue un caso lleno de incertidumbre. Un caso que nadie sabe qué pasó, nadie sabe cómo fue, que la tía dice que fue Pedro, que la tía dice que Juan dijo esto y que nadie sabe nada. Y ahora se destapa el Ministerio Público solamente pidiendo la prisión preventiva del señor John Kelly Martínez, donde habían 4 personas más que estaban en el vehículo, que andaban en el vehículo, aunque dicen que se desmontaron del vehículo y que el profesor se quedó con Esmeralda en el carro.
Pero ellos andaban, ellos deben de saber mucho más de lo que se le ha preguntado. Deben de saber si hubo algún intento de desaparición de pruebas. Porque se dice que el primo o el sobrino escondió el pantalón de John Kelly. Deben de saber si limpiaron la sangre. Deben de saber qué hicieron con el vehículo cuando llegaron. Es una pena que el Ministerio Público quede tan mal parado como con un caso como este, que ha acaparado la audiencia nacional. Este caso ha acaparado la audiencia nacional y el país y la sociedad dominicana no está conforme con el trabajo que ha hecho el Ministerio Público sobre este caso. Ni tampoco está conforme la familia con los resultados del INASIF, según las informaciones que nos han llegado. Gracias, señores. Nosotros, como siempre, les invitamos que se suscriban a nuestro canal y que compartan nuestro contenido. Hasta un próximo comentario independiente.